Saludos traders, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Esperando estén muy bien. El día de hoy vamos a hacer un análisis macroeconómico, sobre todo de qué esperar en este mes de agosto, ¿sí? Es un mes de agosto muy interesante para el mercado, ¿sí? De hecho, en la vida cotidiana entendemos como agosto como un mes eh, de vacaciones, de tranquilidad, de paseos, ¿sí? En el mundo cotidiano. En la bolsa es un mes donde normalmente sucede, por decirlo así, lo mismo. No vacaciones, porque la bolsa sigue aperturada, sigue funcionando, se sigue transaccionando, pero sí es un mes donde normalmente, por ejemplo, los fondos de inversión sueltan posiciones, aseguran beneficios, ¿sí? Y sobre todo que en julio recibimos una carga de información muy grande, ¿sí? De enero a junio se va creando toda una data y que en julio la vemos pública y entendemos cómo está nuestro año, cómo está la economía con respecto a años anteriores, cómo está la economía mes tras mes, para que de esa forma, ¿sí? Los organismos responsables, en este caso la Fed, pueda tomar decisiones. Podemos ver, vamos un poquito a macro, ¿sí? Antes de centrarnos más cerca, para ir entendiendo dónde nos encontramos hoy en día, ¿sí? Dónde estamos en la economía. Es importante entender, estamos viendo ahorita el dólar, ¿sí? Que desde el año 2021 al año 2022, ¿sí? 2 años tuvimos un rally alcista. Y este rally alcista nos trae muchos problemas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un dólar en estos niveles tan altos, eh, no es sano para las economías, no es sano para quienes usamos el dólar, no es sano para el mundo en general, porque el petróleo se transacciona en dólares, las importaciones, exportaciones grandes se transaccionan en dólares, el dólar es la moneda base que hace frente a todas las economías, Europa, ¿sí? Si tenemos un dólar fuerte, tenemos un euro por el piso en crisis, entonces si tenemos un dólar alto, vemos países como los nuestros, los latinos, con la gasolina alta, con el petróleo alto, eh, comienzan a subir los servicios, comienza a subir la comida, comienza pues una época de inflación masiva que nos afecta a todos. Entonces, en la economía, ¿sí? En el manual de la economía, dice que cuando esto sucede hay que subir las tasas de interés. Entonces, como así dice el manual, así se hizo. Y se comenzó a subir los tipos de interés generando pues esta corrección de mercado hasta cierto punto donde, aquí viene lo interesante, llevamos casi 3 años, ¿sí? Con los tipos de interés en el mismo punto, se han mantenido los tipos de interés. Estamos en una sola franja y lo vemos reflejado en el mercado, ¿no? Vemos que el mercado está muy acumulado, ¿sí? Y actualmente, ahora sí, acerquémonos, vemos que este dólar ha venido pues de todo un año sumamente bajista. De hecho, si nos acercamos un poquito más, podemos ver simplemente el mes de junio, ¿sí? El mes de junio, aquí está, 1 de junio, hasta el 1 de julio, sigue esa tendencia bajista que ha tenido pues todo este 2025. ¿Qué es lo importante? Julio nos da la data de inflación de junio y la inflación del año 2025, del primer semestre del 2025. También nos dan los datos de empleo, ¿sí? Los datos de deuda. Entonces, todo esto ayudó a que el mercado, pese a venir en una tendencia bajista, todo el mes de julio, con estas informaciones saliendo a la luz, pues permitieron una corrección bastante buena y normal en el dólar. Con este antecedente en macro de los tipos de interés y entendiendo la tendencia bajista que hemos tenido pues en este 2025, quiero que entendamos que el panorama óptimo o lo más probable para el mes de agosto es mantener una tendencia bajista y sobre todo una tendencia bajista bastante orgánica, de hecho ya ha venido sucediendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahorita, ¿sí? La tendencia bajista no tiene nada que se lo impida, no hay nada donde el capital cambie de dirección. Ahora, un punto importante es que el sentimiento del mercado con respecto a los tipos de interés ha ido subiendo bastante. El mes pasado se esperaba o había un sentimiento más o menos de un 30-40% de que se iban a bajar los tipos. Y no se bajaron, se siguieron manteniendo. Y eso nos da la pauta para todo este mes de agosto ir operando en una tendencia bajista cómoda, orgánica, que se permite moverse en puntos técnicos, hacer un análisis técnico muy bueno,
¿sí? Porque es un momento en el año donde pues tenemos esa tranquilidad para ir operando. Pese a esto, entender que a veces el pasado no es que se repite, pero normalmente rima un poquito, ¿no? Entonces, los datos de inflación como los tenemos actualmente y los datos de empleo se parecen mucho a los del año 2024, ¿sí? Vámonos al 2024, justo en las épocas de agosto, septiembre. ¿Y qué pasó? Veníamos igual en una tendencia bajista y donde existe el repunte del mes de septiembre y sobre todo del año 2024 es aquí, en septiembre, donde tenemos nuevamente una reunión de la Fed y donde actualmente el sentimiento sobrepasa el 80% de probabilidad de que se bajen los tipos de interés. En el 2024, con la misma información de inflación, con la misma información de trabajos, ¿sí? Tuvimos pues un alza después de la bajada de tipos de interés que ayudaron pues al rally que normalmente sucede en el último trimestre del año, ¿no? Ese rally alcista de final de año que hasta en la vida cotidiana lo sentimos, se activa la economía, se activan las compras compulsivas, se activa pues que las empresas se mueven, que todos transaccionan, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa en el mercado de valores, viene una época donde también el sentimiento es un poco más alcista. Ahora, si esto sucedió con los mismos datos, ¿sí? Con los mismos empleos y la misma decisión de la Fed de aquí en este punto, sí bajar los tipos, es lo que esperaríamos que vuelva a suceder. Si entendemos que lo más probable es que en septiembre los tipos de interés se bajen y que la economía repunte, lo que podemos esperar orgánicamente para todo este mes de agosto es estructuralmente una tendencia bajista. Y en septiembre esperar tal vez un movimiento un poco más acumulativo hasta la decisión del tipo de interés que nos permita, vuelvo y repito, esta nueva tendencia alcista que nos acompañe tal vez hasta final de año. Entonces, trader, ¿cuál sería el panorama idóneo para este mes de agosto? Pues ir operando a favor de esta tendencia bajista y que actualmente con las primeras dos noticias fuertes, una que fue el primer viernes de agosto, ¿sí? Tuvimos pues todo este volumen bajista que nos demuestra hacia dónde está yendo pues la fuerza mayor. El volumen grande ha entrado y ha decidido que el mes de agosto pues vamos a tener este rally bajista que está a favor de todo lo que hemos vivido en este 2025. Entonces, eso trader, debemos operar a favor de que este dólar siga manteniendo esta estructura bajista, ¿sí? Pero vale la pena pues recomendarte de que también hay que ser cautos, ¿no? Cautelosos. Tenemos actualmente la presidencia de Donald Trump y que quienes tal vez vivieron como trader el anterior periodo del presidente entendemos de que a veces suceden cosas muy extraordinarias, ¿sí? No se sabe si mañana explote algún nuevo conflicto bélico y que haga que Estados Unidos tenga que imprimir y apoyar y tengamos un repunte antes de lo previsto. Tal vez la guerra comercial con China escale a niveles que causen algo en la economía y tengamos tal vez ese repunte antes de tiempo. Si no pasa nada extraordinario, ¿sí? Con los datos económicos fundamentales más nuestro análisis técnico, deberíamos poder tradear en esta estructura bajista con normalidad, ¿sí? Ese es el panorama que yo espero para el mes de agosto y que espero trader pues en algún punto pueda aportarte información de valor. Toma las precauciones necesarias porque aunque lo más probable es que este dólar tenga esa estructura bajista, vuelvo y repito, no somos adivinos, no sabemos, eventos externos puedan afectar, pero si llega a suceder, trader, que este activo repunte al alza, pues rápidamente cambiar ese chip y comenzar a tomar las oportunidades a favor de esa nueva tendencia general. Pero lo más probable, vuelvo y repito, es este camino orgánico, ¿sí? De una estructura bajista en el dólar, por lo menos todo este mes de agosto. En septiembre deberíamos esperar a la primera semana de septiembre para ver si vamos a tener pues también este movimiento de acumulación y después a finales de septiembre con la reunión de la Fed el rally alcista porque se bajen los tipos de interés. Recuerda que bajar los tipos de interés alivia la economía, ayuda a que el crédito sea más barato y puedan generarse nuevas plazas de empleo, nuevos emprendimientos, el poder pagar las deudas y que todo el sistema financiero pues se fortalezca. Entonces es importante de que esto suceda y pues nos veremos en el siguiente video para ver, previo a que se den esos resultados,
ver qué es lo más conveniente para septiembre. Pero ahora, agosto nos ha venido dando pues un panorama muy claro bajista, ¿sí? Y mientras eso siga, pues debemos seguirlo operando con ese concepto, ¿no? Con esa estructura bajista muy clara, sobre todo tanto por fundamentales que apoyan que el dólar debería pues seguir bajando, 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 hasta que se bajen los tipos de interés y la economía pues sufra un impulso alcista que normalmente dura hasta finales de año. Eso, trader, por mi parte, todo hasta ahí. Sigamos operando esta tendencia bajista. Si llega a suceder algo extraordinario, pues como trader rápidamente cambiar el chip y comenzar a buscar tal vez un panorama alcista. No es muy probable que pase, pero si pasa, pues tomar las precauciones inmediatamente, ¿no? De lo contrario, sigamos operando esta tendencia bajista en el dólar y esperemos a la primera semana de septiembre para volver a hacer un análisis macroeconómico y entender qué nos depara septiembre y tomar buenas posiciones, sobre todo al final de septiembre, ya que con la bajada de tipos, que hoy en día aumenta un 80% de la probabilidad de que pase, pues podemos ver un movimiento muy grande y tal vez tener una posición en un punto muy inferior de una tendencia alcista. Entonces, eso, trader, a seguir trabajando, a seguir evaluando todos estos datos económicos, entendiendo que agosto es un mes tranquilo y que nos va a brindar pues esa estabilidad para ir operando a favor de esta tendencia bajista, el dólar, y obviamente con esto pues haciendo referencia a tu activo favorito. Si te gusta el euro dólar, pues tendrás una tendencia alcista durante todo este mes de agosto. Si te gusta el australiano dólar, lo mismo, una tendencia alcista, el neozelandés dólar, ¿sí? Porque son activos que van pues inversamente proporcional al movimiento del dólar. Entonces, eso, trader, agosto pinta bien para una tendencia bajista cómoda, óptima. Sin embargo, con un presidente Trump al frente, siempre es importante estar cauteloso de movimientos grandes o noticias extraordinarias para evitar pues tener inconvenientes en nuestra operativa. Eso, trader,